Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Vivían en la opulencia y sin cercanía con el pueblo de Dios. Esto hacía que surgieran muchas herejías, es decir, verdades a medias. Esa es la fuerza de la herejía. Una herejía es un error de fe, pero que se presenta de tal forma que es atractivo a la razón, porque está afirmando algo que es cierto, pero lo afirma de una manera total cuando ese conocimiento es parcial. Es como si dijera una gran verdad, pero solamente desde una parte. Y eso hacía que mucha gente se desviara de la práctica auténtica de la fe. El Señor nunca abandona a su pueblo. El Señor siempre está presente en la historia de la iglesia, del caminar de la comunidad. Y por eso suscitó en esa época dos grandes hombres que vinieron a dar la verdadera renovación, de tal forma que la iglesia vuelve nuevamente a sus orígenes en el Evangelio, gracias a la acción de estos dos grandes paladines de la fe. Por una parte, San Francisco de Asís, impresionante, que vuelve no solamente la mirada a la sencillez y a la pobreza, sino a la contemplación de Dios en la naturaleza. San Francisco es el patrono de la ecología. Y por otra parte, Santo Domingo de Guzmán, que pone nuevamente la mirada en el fundamento del Evangelio para toda actividad cristiana. Y por eso invita a la no solamente meditación, sino contemplación de la Sagrada Escritura, para que ésta sea la guía que oriente el caminar de la iglesia. Gracias a estos dos grandes hombres se fundan lo que se llaman las órdenes mendicantes, es decir, aquellos que iban a vivir solamente el Evangelio sin buscar ningún tesoro material, solamente vivir con lo que se podía, lo que la gente les diera. Y entonces así surgieron estas dos familias religiosas que siguen teniendo en nuestro tiempo una presencia importante a nivel mundial. En esta celebración de Santo Domingo, la palabra de Dios nuevamente nos sorprende al invitarnos a considerarnos a nosotros mismos, cómo somos. Ciertamente, el personaje que aparece es Pedro, a quien en primer lugar el Señor le concede el privilegio de darle las llaves del reino de los cielos y esa gran promesa de que lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo, porque ha dado una respuesta de fe.
La respuesta es a aquella pregunta que se hacían los hombres y mujeres de la época de Jesús, pero que también se vuelven a hacer hoy, tal vez con más insistencia, los hombres y mujeres de nuestro tiempo. ¿Quién es en verdad Jesús? Jesús para unos es una reliquia que está ahí muy lejos y que es una referencia de nuestra época. Nosotros estamos en el año 2024 de la llegada de Jesús. O sea, imagínense la importancia que tiene. Como no pueden algunos quitarle esa presencia histórica, entonces ahora se acuerdan que, bueno, a mí me enseñaron eso en la escuela, cuando te ponían el año 2000 DC, después de Cristo, año 400 AC, antes de Cristo. Ahora ponen AE o DE, después de esa época. Ya no quieren mencionar a Cristo. O sea, estamos en el año 2024 DE, después de esa época. Pues ¿de cuál época? De la época de Cristo. Pero como lo quieren desconocer porque solamente le aceptan como un vestigio arqueológico, entonces ya no quieren ni siquiera mencionarlo. ¿Se fijaron en el tenista de Serbia? No era de Serbia, ¿verdad? Que ganó la medalla de oro. Se puso de rodillas y levantó las manos al cielo. Inmediatamente quitaron la imagen. Nada que sea referente a Jesús quiere ser parte de nuestra época. Para otros Jesús es un simple filósofo muy bueno para pensar, hace muchas reflexiones, pero se queda ahí. Para otros Jesús es un simple taumaturgo, es decir, un hacedor de milagros que puede con las manos hacer que una persona muerta viva, que alguien que está incapacitado de sus miembros los pueda extender, o que puede dar de comer a multitudes. Y sin embargo, ninguna de estas tres afirmaciones hacen la afirmación de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía venir al mundo. Esta es una verdad de fe que surge del apóstol, y por eso Jesús le da la misión de confirmar en esa fe a sus hermanos. Ahí encontramos entonces al hombre de fe, a ese hombre y mujer que tal vez somos nosotros cuando venimos los domingos a misa, cuando estudiamos algo sobre la doctrina de la iglesia o ante presiones tremendas buscamos profundizar en nuestra fe y dar una respuesta desde ella a los problemas que se nos presentan. Los hombres y mujeres de fe. Pero nosotros, hombres y mujeres de fe, también somos tan débiles como Pedro. Cuando Jesús anuncia que va a ir a Jerusalén y que va a sufrir y va a morir, eso ya no le gusta a Pedro, como tampoco a nosotros. Pensamos que el sufrimiento es para los que se portan mal, que cuando nos visita la enfermedad o el dolor, Dios se olvidó de nosotros, que cuando aparece en el horizonte de nuestra vida el desempleo, la enfermedad, la muerte de algún ser querido, entonces Dios nos ha dado la espalda y entonces tenemos miedo al sufrimiento, queremos evadir el dolor, queremos ponerle un hasta aquí a todo lo que sea abnegación. Y Jesús nos dice, cuidado porque te puedes convertir en Satanás, porque estás pensando como los hombres, no como Dios. Así se lo dijo a Pedro y así nos lo puede decir hoy a nosotros. Los dos pensamientos, las dos actitudes conviven en nosotros. Y por eso tenemos que dejar emerger de nosotros el Espíritu Santo que habita por el bautismo, para que desde la fe podamos iluminar nuestra vida y el caminar de nuestra existencia, para que evitemos esos pensamientos que les llama el Papa Francisco, pensamientos de mundanidad, en la que está como siendo simplemente la moda la que nos impulse, el bienestar, el placer, el tener dinero, el acaparar propiedades, el tener muchas cosas y el estar como atentos al devenir del mundo a través de todo lo que se llamarían las redes sociales. Quitarnos eso para afianzarnos en nuestro verdadero ser, aquel que tenía Pedro y en el que fue confirmado después de pasar
ese tremendo cáliz de dolor que fue el sufrimiento de verse desnudo delante de Jesús en aquella noche dolorosa del Jueves Santo, cuando le negó 3 veces. Ahí entonces Pedro supo lo que era la fe. Tuvo que experimentar el dolor de sentirse un traidor para poder experimentar la fe. Tuvo que experimentar en su propio corazón que había sido un hombre débil para poder recibir la fuerza de lo alto. Tuvo que experimentar en sí mismo que él no tenía todas las respuestas y que esas pocas preguntas que le quedaban solamente tenían la respuesta en su querido Maestro, en Jesús, que era el Mesías Redentor, que era el único que lo podía salvar. Ni lo podían salvar ni el dinero, ni las ideas, ni los milagros. Era Jesús solamente. Vamos a pedir al Señor entonces que nos ayude en esta fiesta de Santo Domingo de Guzmán a vivir nuestro compromiso de fe, a poder vencer constantemente en nosotros esa tendencia que tenemos a pensar solamente en lo efímero y en el placer, y a darnos cuenta que el dolor y el sufrimiento son el pago del amor. Amén. Bendecido Señor, la mía también. Les invitamos a todos ustedes al gran encuentro de familias en la parroquia San Jorge en Olanchito. Participemos todos en la construcción de un nuevo mundo. Este 18 de agosto, domingo, están invitados todos ustedes, queridos hermanos, al gran encuentro que iniciará a las 8 de la mañana. El recibimiento será en la rotonda, seguidamente con la gran caminata hacia la plaza cívica de Olanchito. No te lo pierdas, este hermoso encuentro. Tendremos animaciones, participación artística, testimonios, temas y la Santa Eucaristía, presidida por Monseñor Héctor David García Osorio, obispo de la diócesis de Lloro. Este 18 de agosto de 2024, Olanchito te espera al gran encuentro de la familia. Te invita la diócesis de Lloro. La familia celebra el milagro. Hemos recibido el lote mensual de vacunas del programa amplio de inmunizaciones PAI, donde se envían las vacunas que son utilizadas en los 22 establecimientos de salud, ¿verdad? Vino rotavirus, BOP, BPH, todas las vacunas del programa amplio, para hacer un llamado a la población que acuda a los establecimientos de salud con sus hijos y con las niñas de entre 12 a 15 años, 11 a 15 años, para que se le aplique la vacuna al BPH, los niños de 11 años para que se le aplique la antitetánica, al igual que a las niñas, y a las embarazadas también se le aplica antitetánica, se le aplica influenza. Tenemos influenza en los establecimientos del municipio para todas aquellas personas interesadas que quieran aplicarse la vacuna de la influenza o de la gripe, como se le conoce también, al igual que la vacuna COVID, aquellos que también estén interesados, porque todavía el COVID está vigente, entonces cumplamos nosotros con nuestro esquema de vacunación, pero en sí están todas las vacunas del programa amplio de inmunización para que los niños puedan estar cubiertos con las diferentes enfermedades. Entonces seguimos con las actividades de intervención en los 4 cuadrantes del municipio. Comenzamos el día viernes 2 de agosto con la sorpresa de que colonias que ya se han intervenido pues siguen teniendo las larvas de zancudo en las pilas, en artefactos que recolectan agua lluvia, la Edia Costa, la Gran Comisión, la Mauro González, la Guanacaste, todas estas colonias que se intervinieron, todas continúan con sus criaderos. Entonces la fumigación no va a tener el impacto que se busca. Se puede fumigar diario, como algunas personas opinan, porque para opinar todos somos buenos. Todos opinan, se puede estar fumigando diario, pero siguen manteniendo las larvas en las pilas o en los criaderos. Entonces se puede estar fumigando diario, acabarse el aditivo, mientras tengan ustedes como ciudadanía las larvas en las colonias, en sus casas, pues difícilmente se va a poder hacer algo. Y en este sentido, pues vamos a continuar con los otros cuadrantes, inspeccionando los solares para que puedan eliminar los criaderos de zancudo. Y este viernes le tocaría a la colonia Guillermo Mur,
Conquista, Los Maestros, Los Laureles, Libertad Norte, Barrio Arriba, Los Ángeles, Brisas de Uchapa, El Bíblico, Bellavista, Montefresco, y recordando que ya algunas colonias se han intervenido varias veces, se han ido a levantar índices larvarios y aplicación de BTI, pero si el cuadrante del viernes pasado sigue manteniendo los creadores de zancudo, nos imaginamos que así se encuentra todo el municipio. Bueno, ya a nivel nacional, si pueden observar imágenes de otros establecimientos de salud, se encuentran abarrotados. Así es la realidad en el municipio de Lanchito, todos los establecimientos están abarrotados, pero acudan, lo ideal es que acudan tempranamente al inicio de cualquier síntoma de la enfermedad, ¿verdad? Como el inicio súbito de la fiebre en el área urbana, el policlínico y el CIP 24 de mayo con las colonias respectivamente que le pertenecen, ¿verdad? No se automediquen, el único manejo que se utiliza para el dengue es el acetaminofén y los abundantes líquidos. Gracias por acompañarnos y gracias por llevar a la ciudadanía esta importante información. ¿Por qué queremos que llegue a la ciudadanía? Porque como tú dices, queremos darle un rumbo diferente este día, al Día de la Paz. Le toca coordinar al Centro Educativo Inmaculada Concepción, a la Escuela Lirio del Valle, a la Escuela Ramón Montoya C, al Centro Educativo Caridad de Ponce, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica. Entonces todos juntos, hechos un solo bloque, queremos montar una gran marcha por la paz. Y no solo con nosotros los centros coordinadores, sino que uniendo todos los centros educativos del casco urbano y si es posible del casco rural que están aledaños al municipio de Lanchito, con los miembros de las personas que asisten a la Iglesia Católica, con los miembros que asisten a la Iglesia Evangélica, porque todos somos Olanchito y todos necesitamos esa paz que tanto estamos clamando. Sí. Así es, por eso aprovechamos ahorita para girar la invitación a todos los habitantes de Olanchito, a todas las organizaciones de las diferentes comunidades, para que lleven el mensaje a su comunidad y hagan ver qué se está haciendo acá para que nosotros podamos tener o crear conciencia que necesitamos paz primero en nuestros hogares, luego en nuestros centros educativos, luego en nuestro municipio, a nivel nacional y a nivel internacional. Ahorita la situación de la violencia en nuestros niños, por lo que están viendo quizás en el internet, por las guerras que se están dando en diferentes países, nos están dejando a nosotros secuelas. Entonces, y eso nos está llevando a perder la paz, que no sabemos vivir en armonía. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta coyuntura para decir, estamos necesitando urgentemente un rato de paz? Esperamos el apoyo, esperamos contar con el apoyo de todos los centros educativos. Hoy en reunión de directores igual les hacíamos la invitación y yo sé que los docentes y los directores siempre están dispuestos, ¿verdad?, a cooperar en estas cosas, entonces no me cabe la menor duda de que todos haremos un solo bloque y con todos los habitantes del municipio, entonces yo estoy segura que haremos una bonita marcha por la paz. Necesitamos el fomentar esos valores que quizás nos enseñaron de niños y que quizás si nuestros papás no pudieron enseñarnos de niños, los vamos aprendiendo en el centro educativo, despojarnos del odio, del rencor y sobre todo yo creo que necesitamos buscar de Dios, porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, lo que más nos da es esa paz y esa tranquilidad. Y cuando Él vive con cada uno de nosotros, nosotros podemos transmitir esa paz y ese mensaje. Entonces, busquemos de Él y Él nos va a ayudar a encontrar esa paz que estamos necesitando. De esta manera, el diputado del Partido Libre Ramón Barrios anunció la presentación de una propuesta para redactar un nuevo Código Penal. Según el abogado Javier Sandoval, esta iniciativa responde a una jugada política del oficialismo para buscar protección. No podemos nosotros plegarnos a esa gran mentira y a ese acto vil de delincuencia que traen hoy los que son supuestos representantes del pueblo, los honorables y moralistas que en el pasado criticaron tanto la delincuencia, que hoy se han protegido y se han cobijado con la protección de este código. La iniciativa se sustenta en los hallazgos de la comisión presidida por el diputado Barrios, que reveló graves irregularidades en la aprobación del actual Código Penal.
Eder Mejía, congresista del Partido Nacional, indicó que el oficialismo no le interesa un nuevo marco legal y considera este tema como simple cortina de humo. Estamos viendo esto con toda la naturalidad del caso, que al Libre no le interesa un nuevo Código Penal. Lo hubieran empezado a promover desde que iniciaron su gestión y lo están haciendo a estas alturas para tener cómo mantener entretenido al pueblo hondureño, porque no están siendo capaces de cumplir todas las promesas de campaña. Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, afirmó que en lugar de un nuevo Código Penal se necesitan reformas para la llegada de la Sisi, pero se debe analizar las verdaderas intenciones detrás de esta propuesta. Hay que revisar qué es lo que quieren modificar y cuál es la intención, porque si la intención es quitar penas a aquellos que delinquen, no vamos a estar de acuerdo. Es endurecer las penas. En este sentido, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, dijo que por los antecedentes se augura un nuevo pacto de impunidad. Por eso es que no se instalan este tipo de comisiones como la Sisi. Entonces ahí es donde instamos a las autoridades a evitar, ¿verdad?, de que estas medidas no se vuelvan más populistas o más de provecho propio para mantenerse vigentes y para mantenerse en la impunidad. Por su parte, el economista Martín Barahona enfatizó la necesidad de un análisis exhaustivo antes de avanzar con este proceso, advirtiendo sobre los altos costos para un país con recursos limitados. Entonces el tema acá es que ese costo realmente se traduzca en un beneficio. Entonces la experiencia desafortunadamente que hemos tenido en Honduras no es positiva en el sentido de que se aprueban estos códigos, estas normas, se traen expertos, hay todo un cambio institucional, hay capacitación, hay contratación de nuevo personal, de jueces, de procuradores, etcétera, toda una infraestructura que se va creando y al final lo que tenemos como resultado es que no se logra producir un bien público como es la administración de justicia adecuada. Tenemos un déficit, una mora judicial. Se destacó que las modificaciones al Código Penal vigente incluyeron la reducción de penas para delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios. Según Barrios, esto ha facilitado la impunidad, especialmente en casos de lavado de activos y otros delitos graves. A través de la reforma de la Ley de Protección al Consumidor en el Congreso Nacional se logró establecer que las empresas de telefonía celular y de servicios de cable ya no realizarán cobros en dólares, sino que los mismos deberán ser en lempiras. Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, ADECABA, reiteró que es una buena medida, pero no solo debería aplicarse a estos ítems antes mencionados, sino ampliar el rubro a otros enseres que siguen cobrando en dólares. Y esto no solo es de telefonía celular, aquí hay renta de vehículos, aquí hay renta de apartamentos, renta de casas, cobros de tasas en bienes y servicios. Por ejemplo, aquí las casetas de peaje nos cobran una tasa porque está dolarizado también el cálculo. Aquí hay una serie de bienes y servicios que lamentablemente han estado dolarizados y la moneda de curso legal en el país es el lempira. Gloria Flores, coordinadora del Comité de Protección al Consumidor de Honduras, CODECO, se mostró contenta con esta determinación. Advirtió que es deber de las autoridades fortalecer los mecanismos de denuncia para quienes incumplan con esta medida. Los entes encargados de proteger al consumidor deben de poner casetas en partes accesibles donde llegue el consumidor a poner sus denuncias, ¿verdad? Porque ahorita está como un poquito inaccesible, ¿verdad? Para que el consumidor vaya a poner su denuncia. Sin embargo, para el economista Julio Raudales, estas acciones no han sido inteligentes por parte de los legisladores. Explica los motivos de esta postura. Esa es una medida no inteligente, por decirlo de forma elegante, ¿no? Porque el dólar es una moneda de circulación acá en el país y la gente transa y transacciona en una moneda que le genere confianza, ¿no? Y si el dólar es una moneda que genera más confianza que el feble del empira, entonces obviamente se va a seguir transaccionando en esas monedas, ¿no? Ahora se está a la espera de que estas reformas a la Ley de Protección al Consumidor puedan ser publicadas en la brevedad posible en el Diario Oficial La Gaceta para que entren en vigor.
Luego de la pausa de verano, el Papa retoma sus encuentros y audiencias generales en las que resuenan sus continuos llamamientos por la justicia y la paz. Cari fratelli e sorelle. En el Ángelus del 4 de agosto, el Santo Padre dirigió un llamamiento en favor del pueblo venezolano, invitando a todas las partes a buscar la verdad luego de la jornada electoral del pasado 28 de julio. También siento preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Dirijo un llamamiento para que todos busquen la verdad y ejerzan. Eviten todo tipo de violencia en la población, sino que resuelvan con el diálogo, por el bien de la población y no por intereses partidarios. Francisco participó en las segundas vísperas de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. El pontífice, la tarde del 5 de agosto, rezando ante el icono mariano de Salus Populi Romani, imploró su intercesión por la ciudad de Roma y por el mundo entero, especialmente para pedir por la paz. En referencia a eso, hoy nos hemos reunido aquí como una especie de avanzadilla e invocamos su intercesión por la ciudad de Roma, nuestra ciudad, y por el mundo entero, especialmente por la paz. En la audiencia general de este miércoles, en cuya catequesis prosiguió su reflexión sobre la presencia del Espíritu, comenzando por el acto de la creación y pasando después al Nuevo Testamento. En esta catequesis entramos en la segunda etapa de la historia de la salvación. Pasamos, por tanto, al Nuevo Testamento y contemplamos al Espíritu Santo en la obra de la redención, es decir, en Jesucristo. El tema de hoy es el Espíritu Santo en la encarnación del Verbo. Sabemos que la Virgen María, por su fe y su obediencia, engendró al mismo Hijo de Dios y gracias a su sí podemos llamarla esposa del Espíritu Santo y figura de la Iglesia. Leemos en el Evangelio de Lucas que María concibió y dio a luz a Jesús, es decir, lo acogió en su corazón y en sus entrañas, y después dio testimonio de él con toda su vida. También nosotros estamos llamados, como María, a dejar espacio al Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Cuando atravesamos situaciones difíciles, renovemos nuestra confianza en el Señor, recordando las palabras del ángel a María. Nada es imposible para Dios. No olvidemos esa palabra que nos puede ayudar mucho en la vida. Nada es imposible para Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Se ve que hay muchos hoy. Hay muchos de lengua española y veo banderas de varios países. La semana próxima celebraremos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros para que acojamos la palabra de su Hijo, las encarnemos en nuestro obrar y vivamos siempre orientados hacia Él. Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Hoy, 9 de agosto, la Iglesia celebra a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein, quien adoptaría el nombre religioso de Sor Teresa Benedicta de la Cruz, nació en el año 1891 en Breslau, una ciudad de Alemania que posteriormente pasó a ser parte de Polonia.
nació en el seno de una familia judía y se educó en el judaísmo. Sin embargo, durante su adolescencia y los primeros años de juventud, empezó a cuestionar su religión y llegó a abrazar el ateísmo. Años más tarde, se convirtió en estudiante de filosofía en la Universidad de Gotinga. Fue allí donde tomó contacto con la fenomenología, novedosa perspectiva filosófica que pretendía la renovación de las ciencias y el saber. Como Edith destacó por su brillantez, el filósofo Edmund Husserl, padre de la fenomenología, la escogió como asistente de cátedra, incluso antes de que a Martin Heidegger, uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Finalmente, Edith obtuvo el título de Filosofía de la Universidad de Friburgo. Por su elevado sentido de la solidaridad, se enlistó en la Cruz Roja como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Edith destacó por su amabilidad y espíritu de servicio. En 1921, Edith decide visitar a una gran amiga que había quedado viuda, con el propósito de hacerle compañía. Grande fue su sorpresa al encontrarla con una serenidad y resignación inesperadas. Edith quedó impactada por la paz y la fe que irradiaba esta mujer, a pesar del natural dolor a causa de su pérdida. Su amiga le confesó que era la fe en Dios la que la sostenía. Es así que Edith se interesó aún más en conocer la fuente de aquella paz espiritual y empezó a leer la autobiografía de Santa Teresa de Jesús. Por ese entonces, varios de sus amigos del círculo fenomenológico se habían convertido al cristianismo. El contacto con la vida de Santa Teresa la cambió profundamente. El largo cuestionamiento sobre el sentido de su propia vida y su búsqueda de la verdad culminaron en el abrazo de la fe católica. Después de un tiempo de purificación personal, pidió ser bautizada. Entonces buscó la ayuda de un sacerdote y, después de una etapa de preparación, recibió el sacramento en 1922. Había encontrado aquello que buscó, desde lo más hondo de su ser. Edith decía que al haberse hecho católica, de una manera muy peculiar, se sentía más judía, porque el pueblo judío había esperado por un Mesías, y ella lo había encontrado. Jesucristo era ahora el sentido de toda fe y vida. Poco a poco brotaron otros cuestionamientos en ella y apareció la inquietud vocacional. Edith continúa con su itinerario personal acompañada de un director espiritual. Ingresa a trabajar como maestra en la Escuela de Formación de Maestras de las Dominicanas de Santa Magdalena. Dicta conferencias, traduce libros, destaca profesionalmente y cada vez que puede se escapa para encontrar la paz que necesita en la abadía benedictina de Beurón. La situación política en Alemania empieza a empeorar. Son años de deterioro moral en su país. El régimen nacionalsocialista le prohibió la enseñanza. A pesar de ello, Edith no se desanima e ingresa al Carmelo, en Colonia. Con ese paso, Edith rompe definitivamente con su pasado y renuncia al prestigio y la fama del mundo académico. El 15 de abril de 1934, toma el hábito carmelita y cambia su nombre a Teresa Benedicta de la Cruz. Para ese momento, la situación de los judíos había empeorado mucho y Edith pide ser trasladada de monasterio para no poner en riesgo a las hermanas religiosas del lugar. Edith es enviada a una comunidad en Holanda, junto con su hermana Rosa, que también se había convertido al cristianismo y servía como hermana lega. Los nazis amenazan con deportar a los judíos de Europa, incluyendo a los conversos. El curso que había tomado el partido nazi generó el rechazo del mundo libre y la condena de las religiones de Europa. La Iglesia Católica tiene en la figura del Papa Pío XII un bastión en defensa del pueblo judío. A pesar de las innumerables presiones que recibió, Pío XII se mantiene firme.
Las fuerzas nazis de ocupación en Holanda declaran a todos los católicos judíos como apátridas, por lo que deberán ser detenidos. Un cuerpo militar nazi ingresa al convento carmelita donde vive Edith y Rosa y se las llevan. Ambas fueron trasladadas al campo de concentración de Westerbork. Edith, en medio de aquella situación extrema, se preocupa por ayudar y consolar a sus compañeros de prisión. Las condiciones en las que vivían incluían las humillaciones, la tortura y, por supuesto, la muerte. Semanas después, Edith y Rosa son enviadas al campo de concentración de Auschwitz, junto a unos 1000 judíos. Las hermanas llegan el 9 de agosto de 1942. Poco después, sucede lo inevitable. Los recién llegados prisioneros son organizados para ser conducidos a la cámara de gas. Santa Edith es ejecutada en uno de esos grupos. Murió ofreciendo su vida por la salvación de las almas, la liberación de su pueblo y la conversión de Alemania. Falleció el 9 de agosto de 1942, en Auschwitz, Alemania. Fue beatificada el 1 de mayo de 1987 por el Papa Juan Pablo II y fue canonizada el 11 de octubre de 1998 por el mismo Juan Pablo II. Ella es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, religiosa católica, filósofa, escritora, mártir y beata, y su fiesta se celebra el 9 de agosto. Bendecido Señor, la mía también. Les invitamos a todos ustedes al gran encuentro de familias en la parroquia San Jorge en Olanchito. Participemos todos en la construcción de un nuevo mundo. Este 18 de agosto, domingo. Están invitados todos ustedes, queridos hermanos, al gran encuentro que iniciará a las 8 de la mañana. El recibimiento será en la rotonda, seguidamente con la gran caminata hacia la plaza cívica de Olanchito. No te lo pierdas, este hermoso encuentro. Tendremos animaciones, participación artística, testimonios, temas y la Santa Eucaristía, presidida por Monseñor Héctor David García Osorio, obispo de la diócesis de Lloro. Este 18 de agosto de 2024, Olanchito te espera al gran encuentro de la familia. Te invita la diócesis de Lloro. La familia celebra